A continuación, mesa La Educación, Ciencia y Tecnología. Nuestros panelistas. Doctor Germán Silva García, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Doctor Paolo Lugari, director general, Fundación Gaviotas. Doctora Cecilia María Vélez, rectora Universidad Jorge Tadeo Lozano. Nuestro moderador, el doctor Raúl Gómez Marín, profesor Universidad EAFID. Buenos días. De nuevo nos encontramos con la posibilidad de discutir, en este caso concreto, respecto de la educación y la relación con la ciencia y la tecnología, y tratar de articular algunos de los elementos que a lo largo de estos días hemos venido hablando sobre el pensamiento complejo, sobre formas alternativas del pensamiento. A lo largo de todos los días ha sido redundante, aparece con suma frecuencia el tema de la educación como un tema central, un tema capital. Casi que podríamos decir, fueron escasos los ponentes que de alguna manera no ejemplificaron, no trajeron la educación como paradigma y problema, justamente que hacía un llamado a la necesidad de renovar el pensamiento, renovar nuestras formas de considerar y hacer la educación, la ciencia y la tecnología y su íntima y profunda relación. Entonces, empecemos en el marco de este panel sobre nuestras fortalezas y debilidades, diría yo. Uno de los principales problemas que yo pueda registrar o que considero que es un problema cuando se inicia una discusión es empezar a hacer una crítica a lo negativo. Yo creo que tenemos fortalezas y tenemos debilidades. Entonces, en términos de la dialéctica fortaleza y debilidades, y qué posibilidades hay o qué ventajas hay o cómo podríamos encontrar estrategias paulatinas que nos lleven a repensar, a reconceptualizar aquellos elementos buenos y malos y a articularlos y rearticularlos en el marco de una nueva forma de ver y pensar la educación. Le doy entonces la palabra a la doctora Cecilia María Vélez. Imagino que muchos de ustedes la conocen, exministra de Educación y demás. Doctora. Bueno, muchas gracias, Raúl. Muy buenos días a todos. Pues obviamente la educación está en todo y está traspasando toda la discusión, y es muy interesante cómo está traspasando la discusión pública. No puedo hablar, dijéramos, sin pensar en lo que ha pasado en el último mes, dijéramos, en torno a educación, en donde inclusive esto está tocando mucho todo el debate político sobre la importancia de mejorar la calidad educativa, esto a partir pues de la difusión de los resultados de PISA, de 2 pruebas de PISA, y pues obviamente en campaña electoral se ha vuelto realmente un problema importante. Yo hace poco les decía que a mí realmente este debate me hubiera encantado de ministra. Habíamos presentado PISA en el 2006, en el 2009, y pues apenas realmente sentimos una reacción generalizada a partir de las últimas pruebas. En las pruebas siempre salíamos mal, hemos ido mejorando un poco, pero la verdad es que ver el compromiso de la sociedad con esto pues ha sido realmente muy importante.
Viene toda la discusión si las pruebas PISA si se puede evaluar la calidad educativa o cómo se evalúa la calidad educativa. Pero realmente el país ha estado buscando, y en el fondo para focalizarnos, pues obviamente que estaba buscando la cobertura total. En este momento estamos muy cerca de coberturas totales en la básica, tenemos algunos problemas todavía con la media, pero realmente ya podemos estar tranquilos en términos de que la educación básica está llegándole a todo el mundo, y por eso estamos pasando a mirar la crisis que hay más bien en la educación superior, o sea, la demanda por educación superior que estamos recibiendo pues del crecimiento de los bachilleres. Pero obviamente a lo que hemos llegado es que llegar a coberturas totales no implica realmente el cambio que necesitamos en educación, que realmente la educación sí puede ser un factor que mejore mucho las condiciones de la gente, pero sí es de buena calidad. Hemos estado mirando cómo la educación inclusive puede ayudar a hacer más grandes los conflictos entre quienes reciben buena educación y quienes reciben mala educación, y ya inclusive la educación está segregando. Entonces, el quid de la cuestión en este momento es la calidad educativa, y en la discusión que está el país es cuál es el problema de la calidad educativa. Desde los 90, con la misión de los sabios, hemos venido planteando unas cosas que yo creo que han sido muy importantes y que en este momento ya están más generalizadas, y es ¿qué entendemos por calidad educativa? Yo en la década de los 90, cuando le preguntábamos a la gente, ¿usted qué entiende por calidad educativa? Pues no, que los maestros sean buenos, pues no, que las instituciones tengan buenas infraestructuras, que no, pues que tengamos tecnología. Pero todas esas eran elementos, y aquí yo creo que hay que hacer una referencia al pensamiento complejo. Pero ¿qué es lo que buscamos mejorando la calidad educativa? ¿Dónde está el centro del problema de la calidad educativa? Y obviamente contestamos con una cosa que es como de perogrullo: en lo que los niños aprenden, en lo que los estudiantes aprenden. Eso realmente parece una cosa de perogrullo, pero no es de perogrullo, es realmente de estas realidades, como decía alguien en el panel pasado, que parece muy simple, que parece muy evidente, pero que realmente es una realidad supremamente compleja cuando se trata de darle respuesta. ¿Cómo damos respuesta qué es lo que los niños aprenden, y cómo le damos respuesta a esto? Es el resultado de una cantidad de variables que se unen en un momento, en este caso en la institución educativa, para generar realmente esos aprendizajes, para generar la pasión por el aprendizaje, para generar las posibilidades de creatividad en los muchachos. Cuando se cuestiona mucho, bueno, ¿cómo fuimos concretando eso? Dijimos, bueno, entonces aquí hay que evaluarnos, a ver qué es lo que están aprendiendo los muchachos, porque si no sabemos qué es lo que están aprendiendo y qué es lo que no están aprendiendo, pues cómo nos ponemos de acuerdo en qué es lo que tenemos que impactar. Y realmente fuimos hacia un esquema que podrían ser desempeños, competencias, que son los elementos también más genéricos, pero que no por ser muy genéricos no son muy complejos. La tradición de transmitir conocimientos repetitivamente obviamente se está confrontando en el mundo entero. Cuando en el siglo XXI lo que estamos es en un mar de información, donde tenemos la información por todas partes, donde tenemos los contenidos por todas partes, el problema no son los contenidos que se transmitan, sino efectivamente la capacidad de elaborar esos contenidos y construir sobre esos contenidos para dar respuestas a problemas reales. Las competencias finalmente son esas, y volvemos nos volvimos a tener que poner de acuerdo, y ha habido muchas discusiones en el sector, pero yo creo que hay grandes acuerdos en que esas competencias básicas son lo fundamental. Vuelven a ser muy básicas, pero no por eso son simples. Que la competencia comunicativa, que un muchacho entienda lo que lee, que un muchacho sepa escribir lo que está pensando, sepa comunicarlo verbalmente, es un acto de una complejidad enorme.
Es un acto muy complejo y que no es la tarea del profesor de literatura, es la tarea de todo el sistema educativo para que ese muchacho efectivamente llegue a desarrollar esa competencia. O la competencia matemática en un mundo en donde estamos viviendo en unas comunidades enormes, en donde precisamente para poder aprender los problemas complejos como los del medio ambiente, tenemos que desarrollar el pensamiento matemático. O también el pensamiento científico como esa capacidad de preguntarnos, de formular hipótesis, de llegar a conclusiones, de volver a empezar si no nos resultó el experimento. Todas esas competencias, nosotros además habíamos adicionado una que era la competencia ciudadana. No, las otras también la desarrollan, pero pensábamos que efectivamente para un país con el conflicto de Colombia las competencias ciudadanas, como aquello de descentrarse, de respetar al otro, de respetar las diferencias, eran otras cualidades básicas que requeríamos desarrollar. Yo creo que a esto hemos llegado a consensos muy grandes. Obviamente cuando las evaluamos, encontramos que si no estábamos centrados en eso, que si estábamos centrados tradicionalmente primero meter niños al colegio, pero adicionalmente en repetir contenidos, pues obviamente los muchachos cuando se enfrentan a una prueba que les está preguntando más porque piensen, pues no realmente tenemos los resultados que tenemos. Es muy interesante porque ya tenemos líneas de base muy claras que nos están mostrando un camino para ir realmente abocando estas competencias que, como les digo, siendo muy básicas, son supremamente complejas. Por el otro lado, entonces la respuesta no puede ser, aquí tenemos que tener unos maestros iluminados que vayan y desarrollen estas competencias, porque no es solamente el maestro iluminado, y obviamente los maestros iluminados son maravillosos y hacen maravillas y a veces conectan con muchachos y los hacen ser muy buenos, pero realmente cuando nosotros nos acercamos a institucionalmente qué es lo que genera calidad y qué es lo que creemos, por qué ponemos a un muchacho en uno u otro colegio cuando tenemos la posibilidad de escoger, que ese es un drama por el otro lado, porque hay muchas veces que no se tiene la posibilidad de escoger, sino que se tiene que mandar al muchacho al colegio que sea, pero en general lo que creemos es, bueno, vamos a poner el muchacho en una escuela de buena calidad. ¿Qué es lo que estamos decidiendo ahí? Que es realmente una institución, y vuelve otra vez el pensamiento complejo, que son una cantidad de gente la que puede hacer realmente o que puede hacer que estos muchachos aprendan y desarrollen las competencias. No es el profesor de matemáticas el que desarrolla la competencia matemática. La competencia matemática la puede desarrollar el profesor de literatura. Asimismo, como el profesor de matemáticas puede estarle ayudando a ese muchacho a leer mejor y a entender lo que lee. Porque además uno de los problemas que hemos visto, por ejemplo, es que los muchachos colombianos no entienden los problemas, ni siquiera llegan a la resolución de la fórmula, no leyeron bien el problema. Entonces, eso dijéramos que empieza a ser un trabajo complejo y un trabajo articulado con una institución educativa que obviamente tiene un líder que es el rector, pero en donde entran a jugar muchos factores. Entran a jugar factores como los espacios, entran a jugar factores como los profesores, entran a jugar factores como la tecnología y los apoyos que tengan, entran a jugar factores como el nivel de educación que hayan recibido los maestros, pero realmente es la mezcla. Muchas veces yo recorrí mucho el país y estábamos ya, dijéramos, como habíamos empezado, nosotros teníamos la evaluación del ICFES, pero empezamos a mirar mucho, ya en quinto teníamos evaluación en noveno, entre otras cosas, para dar una información a las instituciones educativas de cómo lo estaban haciendo. Entonces mirábamos mucho, porque obviamente hay una relación muy directa entre niveles socioeconómicos y resultados en los exámenes. Y yo creo que más que niveles socioeconómicos, pues es como las familias, o sea, como el nivel educativo de las familias, que obviamente está relacionado también con el nivel socioeconómico, lo que está determinando
en mucha parte también, en un 20-25%, lo que son los resultados de los muchachos. Entonces, en general, pues uno no esperaba en sectores socioeconómicos o en instituciones pues muy perdidas, con muy pocos recursos, buenos resultados, y de pronto las encontraba. Y de pronto íbamos y los encontrábamos con los mismos maestros deficientemente formados, con las mismas escuelas, yo les decía, hasta con el mismo ministerio y secretarías malos, encontrábamos unas instituciones maravillosas. Y el milagro que se daba en estas instituciones era realmente, en general, un buen rector con mucho liderazgo, una pasión muy grande de esos maestros y una preocupación muy grande por lo que aprendían esos muchachos. De manera que ahí vuelve y juega cómo este problema de la calidad educativa se debe evaluar, dijéramos, colectivamente. Por ejemplo, uno no entiende cómo departamentos como Boyacá, obviamente tiene una tradición de maestros importante, pero tan rural, tiene tan buenos resultados en general en los aprendizajes de los muchachos. Y lo que encontrábamos era un respeto profundo de la sociedad por el sistema educativo. Empiezan a impactar resultados educativos, cantidades de variables que es muy interesante diseccionar para poder realmente aprovecharlas en función de un mejoramiento o de políticas educativas que mejoren la calidad. Yo creo que es el reto del país. Si nosotros no mejoramos esas competencias de los muchachos, yo creo que aquí van a hablar más mis compañeros de ciencia y tecnología y ya de niveles más sofisticados. Yo quise centrarme en básica y media, porque lo que siento es que si no desarrollamos esas competencias de los muchachos, esas competencias básicas, tampoco a la larga vamos a poder ser un país que mayoritariamente investigue o desarrolle buenas tecnologías. Está haciendo carrera realmente una política muy importante que yo creo que se tiene que abordar, y es que los maestros debemos invertir mucho en los maestros y debemos tratar que los muchachos con muy buenos niveles del ICFES y con muy buenos resultados en las pruebas entren a la carrera educativa, y yo creo que eso es importantísimo, pero esa es una apuesta de muy largo plazo, que inclusive tiene que ir obviamente con incentivos salariales, con una cantidad de cosas, y yo creo que es una política que se tiene que poner en marcha, una transformación de las facultades de educación, todo esto, y eso es una política en la que vamos a ver resultados dentro de 15 o 20 años. Pero lo que tenemos que hacer ya es realmente reconocer que muchos maestros en Colombia que no tienen ni tan buenos resultados, ni son o sea, que no tienen realmente esos resultados que estamos buscando y que son importantes, están haciendo una labor maravillosa en la medida en que les pongamos un entorno de aprendizaje para esos niños provocativo, un entorno de aprendizaje interesante, un grupo de maestros y una relación con las familias importantes. Ahí dijéramos que hay un reto grande porque, como les decía, hijos de niños, de señores analfabetos, ya inclusive casi que no vemos de señores analfabetos, son los abuelos los que son analfabetos, pero de gente que no ha terminado la primaria o la secundaria, tenemos más problemas para incluirlos en la escuela, pero es un reto incluirlos porque es todo el ambiente, inclusive el ambiente social, lo que nos va a generar lo que nos desarrollan esas capacidades de aprendizaje. Identificar esa gente que lo hace bien y promocionar y lograr que nos vinculemos o que hagamos realmente un gran movimiento en torno a lo que es una actividad muy compleja, que es desarrollar las competencias básicas de los muchachos, pero que es una tarea colectiva. Yo creo que es una posibilidad hacia adelante. Entonces, para resumirte, yo creo que tenemos unos problemas grandes, los hemos visto reflejados en las pruebas, estamos muy lejos de lo que quisiéramos en términos de los resultados del sistema educativo. Como fortalezas tenemos ya que el país se puede concentrar muchísimo más en la básica y la media, en la problemática de calidad, obviamente que en la superior también, pero dijéramos que en la superior siempre hemos tenido, como llegan los mejores muchachos a la superior en general, en términos de rendimientos, pues hemos tenido más esa discusión con anterioridad, pero dijéramos que en la básica nos podemos concentrar en eso,
Yo creo que esa es una fortaleza. La otra fortaleza es que ya hay unos acuerdos generalizados sobre un poco que sí, obviamente los contenidos son importantes y van a entrar en la discusión en cada institución educativa, pero que realmente lo que tenemos que desarrollar en estos muchachos es esa capacidad de aprender, esa capacidad de relacionarse, esa capacidad de interesarse por el mundo, esa capacidad de resolver problemas para que efectivamente podamos llegar con esos muchachos a la universidad. Entonces yo creo que ya hay unos consensos básicos sobre los que trabajar y yo creo que ya además podemos identificar mucha gente que lo está haciendo muy bien. De nuevo nos encontramos con la posibilidad de discutir, en este caso concreto, respecto de la educación y la relación con la ciencia y la tecnología, y tratar de articular algunos de los elementos que a lo largo de estos días hemos venido hablando sobre el pensamiento complejo, sobre formas alternativas del pensamiento. A lo largo de todos los días ha sido redundante, aparece con la ciencia y la tecnología y su íntima y profunda relación. Entonces, empecemos en el marco de este panel sobre nuestras fortalezas y debilidades, diría yo. Uno de los principales problemas que yo pueda registrar o que considero que es un problema cuando se inicia una discusión es empezar a hacer una crítica a lo negativo. Yo creo que tenemos fortalezas y tenemos debilidades. Entonces, en términos de la dialéctica, fortaleza y debilidades, y qué posibilidades hay o qué ventajas hay o cómo podríamos encontrar estrategias paulatinas que nos lleven a repensar, a reconceptualizar aquellos elementos buenos y malos y a articularlos y rearticularlos en el marco de una nueva forma de ver y pensar la educación. Le doy entonces la palabra a la doctora Cecilia María Vélez. Imagino que muchos de ustedes la conocen. Suma frecuencia el tema de la educación como un tema central, un tema capital. Casi que podríamos decir, fueron escasos los ponentes que de alguna manera no ejemplificaron, no trajeron la educación como paradigma y problema, justamente que hacía un llamado a la necesidad de renovar el pensamiento, renovar nuestras formas de considerar y hacer la educación. A continuación, mesa La Educación, Ciencia y Tecnología. Nuestros panelistas. Doctor Germán Silva García, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Doctor Paolo Lugari, director general, Fundación Gaviotas. Doctora Cecilia María Vélez, rectora Universidad Jorge Tadeo Lozano. Nuestro moderador, el doctor Raúl Gómez Marín, profesor Universidad EAFID. Buenos días.